Bendiciones para todos. Nos encontramos hoy frente a un nuevo estudio y algo maravilloso porque Jesús, el maná del cielo para la iglesia. Recuerde que el maná fue el alimento que recibió Israel en el desierto. También recuerde que cada vivencia que vivió el pueblo de Israel tiene que ver con la iglesia, está conectada con la iglesia de hoy. Muchos desechan el Antiguo Testamento porque creen que todo lo que está allí forma parte del Antiguo Pacto. Pero la verdad es que desde el Antiguo Testamento hay una sombra donde anuncia a Jesús, donde lo conecta con la iglesia, lo conecta con el pueblo. Y desde entonces usted no puede desechar la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento porque hay algo de parte de Dios. Toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo con el propósito de redarguirnos, de enseñarnos, de instruirnos, de exhortarnos y de prepararnos para toda buena obra. Así que vamos a tomar como punto de partida la experiencia, las vivencias del pueblo de Israel en el desierto, consumiendo, recibiendo día tras día ese alimento que venía del cielo, el maná, pan del cielo, para sustentarlos y bendecirlos y sostenerlos en medio de un camino inhóspito, difícil, complicado. Amado Señor, te doy gracias por todas las personas que en este momento están recibiendo esta palabra, los que a través del canal se conectan para recibir y ser vivificados en tu palabra, Señor. Háblales, cumple el propósito de esta palabra en sus vidas y por favor, Señor, que no vuelva vacía. Que ellos sean edificados, que ellos sean instruidos y preparándose para caminar por este mundo, por esta vida, venciendo y sustentados por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén. Entonces, tenemos que hablar que estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia de la iglesia, espiritualmente hablando. Son tiempos de sequía y son tiempos de hambruna. Multitudes de ovejas a punto de morir de hambre y que se encuentran pidiendo a gritos a sus pastores que le den un alimento vivificante, que los sustente en estos tiempos difíciles. Pero la verdad es que no hay ni una migaja de alimento espiritual. Y el pueblo viene una y otra vez a la iglesia, oyen prédica tras prédica, pero se encuentran agotados y raquíticos, cansados de acercarse a una mesa vacía o sencillamente donde se sirve un pan que no alimenta, que no sustenta. No crea que ese es el propósito de Dios para su pueblo. Esto le duele a Dios, pues Él ha provisto pan para el mundo entero y su pan es suficiente para sobrevivir y obtener una vida completa y abundante, como lo dijo Jesús. Entonces, ¿qué es el pan? Es el alimento para la iglesia. Y ese pan es la palabra de Dios. Desafortunadamente la palabra de Dios, la palabra que se da desde los púlpitos, no es una palabra que cambie vidas, que transforme vidas, que sustente vidas. Es una palabra que entretiene, es una golosina, donde la persona calma su hambre, pero no se nutre, donde la persona digiere algo, come algo, pero no le aportan las suficientes vitaminas ni proteínas, ni todos los elementos necesarios para que su vida se fortalezca, para que su vida tenga la suficiente energía para poder caminar, andar y por sobre todo vivir en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Esa es la situación y la condición. Ahora, ¿quién es este pan de Dios del cual todos tenemos hambre? Jesús mismo dio la respuesta en Juan 6:33. Él es el pan de Dios. Es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Cristo mismo es la respuesta como el maná de Dios enviado para sustentar a su pueblo. Y así como lo hizo en el desierto con Israel, hoy Jesús es para nosotros ese pan de Dios para sustentar nuestra vida hoy y todos los días. Por eso es que Jesús se presenta como el verbo, como la palabra hecha carne. Cuando usted quiere conocer a Jesús, usted va a la palabra, usted lee la palabra y se le está revelando Jesús. Cuando usted lee la palabra, usted está comiendo un pan de vida. ¿Por qué? Porque al usted tomarla, al usted digerirlo, al usted vivirlo,
Al usted tomar estas enseñanzas y aplicarlas en su vida, usted está siendo cambiado y edificado para la gloria de Dios. Entonces, cuando el pan de Dios se come todos los días, da o genera una calidad de vida que el mismo Jesús disfrutó. Cristo se mantuvo en una vida que era sustentada directamente de su Padre Celestial. Juan 6:57 dice así: y yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este pan es el que le falta a la iglesia de hoy. Espero que esta palabra dada por el Espíritu Santo ayude a satisfacer la necesidad espiritual en su vida. Iglesia, en cuanto más una persona se aleja de Cristo, más se debilita y la muerte se apropia de esa persona. Y asimismo, las iglesias y ministerios mueren cuando dejan de recibir el suministro vivificante de la palabra que viene del cielo. ¿Qué estamos encontrando hoy? Iglesias en la cual se predica de psicología, en la cual se generan un ambiente de entretenimiento, y cuando la gente se ríe, cuando la gente es tocada en sus emociones y sale contenta y sonriente, entonces decimos, ahí está la obra del Espíritu Santo. Pero la verdad es que el pan tiene que confrontarnos. El pan tiene que producir en nosotros un cambio. Yo les he insistido, les he hablado muchas veces y hoy lo vuelvo a hacer. Si en su iglesia la palabra que recibe no lo confronta, no lo empuja a un cambio, a una transformación en su vida, que usted mismo va a notar y las personas que están a su alrededor ya van a decir, usted cómo ha cambiado, usted es otra persona, lo desconozco por completo. Si no pasa eso, permítame decirle que usted está en un lugar donde están sirviendo un pan adulterado, un pan muy bajo en proteínas, muy bajo en vitaminas. Por lo tanto, su energía no es lo suficiente y usted se está debilitando espiritualmente hablando. Entonces, atentos con esto. Y es por esto que muchos cristianos debilitados por estar mal alimentados claman a Dios por una iglesia que sirva en su mesa alimento vivificante para su espíritu débil y raquítico. Muchos dicen, mi iglesia está muerta. Oiga lo que dice Amós 8:13, hablando de una nueva generación, dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Está hablando de una condición espiritual, donde las personas van a desmayar en el camino del Señor, no van a querer continuar. ¿Por qué? Porque no están recibiendo ese maná del cielo, ese pan de vida que los revitaliza, que los energiza para salir adelante, vencer las artimañas del enemigo, confrontarse a la condición de pecado, confrontarse a la condición de ataque del enemigo y salir siendo más que vencedores. Esa es la situación de la iglesia. Leamos un momentico lo que dice también Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Yo he tenido la oportunidad de hablar gente con 5, con 10, con 15, hasta más años en el Señor, y uno se queda aterrado el nivel de conocimiento, de entendimiento y de revelación que tiene la palabra, completamente bajo, totalmente neófitos. He hablado con líderes de iglesias neófitos en la palabra, la desconocen, la ignoran, sencillamente pueden dar una palabra que entretiene, no les gusta profundizar en la palabra, no tienen una respuesta a una necesidad, y da pena decirlo, pero hoy la iglesia no es una respuesta para la problemática del mundo. Hoy la iglesia no es una respuesta a la necesidad espiritual de una humanidad perdida y desconcertante. He tenido la oportunidad de hablar con cristianos que me han dicho eso, mi iglesia está muerta. Yo no me siento cómodo y no estoy hablando desde un punto de vista emocional. Dice, no recibo palabra. Voy y lo he hablado con gente muy seria, gente que tiene hambre y sed del Señor. Voy a la iglesia, pero la verdad es que yo no estoy siendo edificado. El pastor, el predicador sale con unas cosas que de verdad yo siento que no vienen del corazón de Dios y no tocan mi espíritu ni nada. Son palabras de entretenimiento, son palabras
que no producen en mí un cambio y ningún tipo de transformación. Entonces, esta es la realidad y esta es la condición. Y tenemos que estar preparados porque tenemos que vencer. Por otro lado, no podemos negar que hoy abundan las iglesias y predicaciones que se basan que Dios me dijo, que Dios me mostró. Otros dicen que la iglesia donde yo estoy está tan avivada, está pasando por un tiempo de avivamiento como nunca. Y es porque la gente está viniendo, porque la gente se está sintiendo cómoda, porque está disfrutando su estadía en la iglesia. Pero no hay un cambio de transformación. No hay un cambio de transformación. No hay un encuentro especial con el Señor. No lo hay. No lo hay. Están viviendo a su manera. Se entretienen, juegan a ser cristianos. Pero en sus vidas, de verdad, no está aconteciendo nada. Entonces, qué importante que entendemos eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy con la iglesia? No están recibiendo un verdadero, un sólido alimento espiritual. Y no se están desde los púlpitos predicando palabra de vida, sino por el contrario, dice que muchos, a causa del mal alimento, muchos enferman y muchos mueren espiritualmente. Y la verdad es que esta hambre espiritual que lleva a la muerte sobreabunda en las iglesias de hoy. Y está haciendo que muchos creyentes se aparten, buscando un lugar donde puedan ser saciada su hambre. Ahora, las iglesias están plagadas de adulterios, de divorcios, de alabanza muy mundana, que usa ritmos como el rock, como la champeta, como el reggaetón cristiano, como la psicología antibíblica, como el evangelio en la nueva era, y etcétera, etcétera. Y la gente se siente cómoda, y como la gente viene, como la gente se sonríe y todo, y un pastor sin discernimiento que dice, todo está bien, mi iglesia está creciendo, miran las arcas financieras de la iglesia, las ofrendas y los diezmos están creciendo, y entonces esas pautas muy someras, muy livianas, son las que están haciendo creer al pastor que todo está bien, que todo está marchando perfecto y que todo va en ascenso. Y la verdad es que mucha gente, en especial jóvenes cristianos, caen rendidos a las drogas, a la inmoralidad sexual, a la libertad de género constantemente. Y todo eso se debe es porque hoy en la iglesia, desde sus púlpitos, se sirve comida agradable al gusto de cada uno y que no es difícil de tragar. Las predicaciones hoy son simpáticas, cargadas de experiencias, de aventuras narradas con ayudas que las hacen fáciles y prácticas, y nada de lo que se dice nos ofende y nunca causa y provoca un cambio y una transformación. A través de las prédicas nos están llevando a las personas a tener un rendirse delante del Señor, sino por el contrario, la están pasando delicioso y la están disfrutando. Y es que esa condición no es difícil traer a la iglesia a un familiar o amigo que no sea cristiano, pues no se va a sentir incómodo con la predicación, pues nadie lo confrontará con respecto a su pecado. No habrán carbones ardientes del altar de Dios que le quemen la conciencia, ni flechas con llamas que salgan del púlpito, dígame bien, que lo muevan a ponerse de rodillas. No habrá un dedo profético que le señale al corazón y le diga con voz de trueno, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Y si en realidad el martillo cae sobre el pecado, rápidamente se amortigua su efecto. Es tremendo, pero el lugar más cómodo y tranquilizante para la conciencia es el de un Dios amoroso que lo acepta todo y que se presenta desde una iglesia muerta en el espíritu, donde no se habla del pecado, donde no se confronta y donde se siente la paz rico. Un día le oí a alguien que me decía, mi iglesia es tan divertida, y hablaba de todo lo que pasaba en la alabanza, hablaba del ministerio de mimos, hablaba del ministerio de las obras de teatro, de todo lo que allí pasaba. Decía, es todo tan lindo, tan bonito, tan cómodo, las enseñanzas son tan prácticas, llega tan fácil, todo como si fuera un cuento. Pero de eso no se trata. Se trata de predicar la palabra. Yo siempre que alguien me dice qué versículo debo leer, qué capítulos, qué libros de la Biblia leer, yo le digo empiece por el Evangelio según San Juan, métase y léase todos los evangelios.
Y quiero que veas cómo Jesús actuaba como pastor, como maestro, como profeta, como evangelista, como siervo de Dios, como apóstol. Mire a la gente que él le hablaba, a qué las llevaba, de qué manera les hablaba, cómo los confrontaba. A mí me impacta que la gente venía al Señor pidiendo que se les sanase, porque estoy ciego, porque pasa aquello, porque tengo esta enfermedad X o Y y todo. Y me gusta cómo Jesús lo abordaba. Los abordaba a cada uno y les decía, tus pecados te son perdonados. Uno mira y dice, pero un momento, ellos no vinieron por su condición de pecado ni su condición espiritual, ellos querían la sanidad. Pero Jesús empezaba por ahí. Y la enseñanza que nos queda hoy es decir, lo más importante para Dios, por encima de cubrir la necesidad más grande y resolver el problema más complejo que usted pueda tener, es sanar tu alma, tu espíritu, ministrar tu espíritu, que tu problema de pecado sea resuelto. Y cuando eso pasa, empiezan a suceder cosas maravillosas dentro de la iglesia. Entonces, qué importante es entender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de ese Dios amoroso, ese Dios que lo da todo por nosotros? Y qué importante es entender que Dios está dispuesto a saciar el hambre de creyentes hambrientos, de creyentes que están buscando una respuesta contundente, que su problema sea resuelto de raíz, desde el mismo corazón, no que los entretenga. Una persona que de verdad sabe y conoce la situación, la condición, que quiere aferrarse a Dios y todo, él quiere una respuesta de raíz, desde lo más profundo de su ser, que de verdad ellos sean edificados. No que les digan que todo está bien, no es que le digan todo lo que tú has hecho va bien, sigue así mi hermano, pero por favor no olvides de la ofrenda, no olvides de esto, de aquello, no. Se necesitan de verdad siervos y siervas de Dios que hablen la verdad. No que engañen, no que manipulen a un pueblo, no que le digan a un pueblo, no es necesario tomarse la palabra tan en serio, tan al pie de la letra. Dios te entiende, Dios es amor. Y es que a otros le dicen, no necesitas ser tan constante en la oración, una oración sencilla, es suficiente, no necesitas más. Dios conoce tus peticiones y tus necesidades, no necesitas leer tanto la palabra. Algunos predicadores defienden sus ministerios y dicen que sus iglesias no están muertas, sino que la gloria de Dios está con ellos y que cánticos modernos y la adoración que se mueve allí, que toca las fibras de las emociones de la gente, son un testimonio vivo de todo lo que Dios está haciendo con ellos. Y hermanos, no todas las mega iglesias que mueven las emociones están llenas de vida. Hoy para muchos pastores es supremamente relevante la alabanza, o el ministerio de parejas, o el de jóvenes, o el de misericordia, y todo esto ha desplazado la predicación de la palabra. Y discúlpeme, no estoy con ánimo de criticar, pero hay iglesias donde la reunión dura hora y media, y son 45 a 50 minutos de alabanza. Son de 15 a 20 minutos de especiales. Son tal vez 5 minutos de mensajes, de comunicados, de una cosa u otra, y finalmente para la palabra quedan 10, 15. Y cuando el Espíritu quiere hacer algo, no lo puede hacer, porque el pastor dice, la agenda está tan completa. Y ya faltando 5 minutos, están evacuando a la gente para completar la hora y media, porque ya hay otra fila de personas esperando. Y no es que esté en contra de esto, de que vaya mucha gente al viaje, no, es bueno que vayan, pero es bueno que dentro del mismo programa se deje un espacio de unos 15 o 20 minutos para lo que el Espíritu Santo pueda hacer, porque esto no se trata de servir algo y hasta luego, esto se trata de ministrar la palabra que viene del corazón de Dios, la palabra que es revelada, que es sostenida por el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo desea moverse en algo, no lo podemos hacer, porque el culto tiene que terminar a las 9 en punto, no puede haber algo que el Espíritu Santo pueda hacer y que tome más tiempo, porque todo está totalmente programado y calculado. Y así se ha vuelto la iglesia, una iglesia que corre, que se afana y que de verdad está midiendo todo, es conforme a la cantidad de gente que entra y a los recursos financieros que se dan. Hermano,
sepa que la alabanza que sale del corazón de Dios no puede ir cargada ni de adulterio, ni de orgullo, ni de lujuria. No puede ir cargada de cosas que no glorifiquen al Señor. La predicación que sale del púlpito tiene que ser una predicación que venga de un corazón puro. Es una comida servida de la más altísima calidad, con el máximo de unción y con la sazón más grande de revelación de parte de Dios. No puede ser una comida gusonada que va a traer muerte a un pueblo ávido, hambriento. Así que la alabanza suene muy armoniosa, que el culto venga acompañado de luces, de un fondo musical, digamos, videos que lo van acompañando. Y entonces se está hablando de las espigas, se está hablando del trigo, entonces sale en la pantalla de fondo unas siembras de trigo y etcétera. No, es una palabra que de verdad debemos preocuparnos por dar una palabra que lleve a la persona a cambiar, a ser transformado. Que la persona diga, yo no puedo seguir de esta manera, yo no puedo seguir viviendo de esta manera porque no estoy agradando a Dios y mi vida no está siendo cambiada ni transformada. Los nuevos estándares cristianos impuestos por manos manchadas no son más que camino de muerte. No es otra cosa diferente. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a volver como el pueblo de Israel que se cansó del maná, de esa comida del cielo? Porque ellos un día, en medio de todo, no queremos más de ese pan. Porque eso sí es lo que está pasando. Dice que cuando el Señor le hablaba, ¿sabe qué decían muchos discípulos? No, pero es que esa predicación así es muy dura. Y dice, no, pero ¿quién puede seguir así? Y dice que desde entonces muchos volvieron atrás, no siguieron. Porque cuando se tocan las fibras del corazón, cuando se pone el dedo en la llaga, en la herida, cuando se señala el pecado, a muchos no les gusta. Y entonces no es eso. Entonces, mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado porque tenemos que vivir conforme a como la palabra de Dios nos lo muestra y nos lo señala. No podemos vivir otras cosas. Así que no nos cansemos del alimento de vida que se sirve en la mesa del Señor. Iglesia, la alabanza auténtica y agradable a Dios solo brota de corazones agradecidos y rebosantes de la vida de Cristo. Oiga lo que escuchó el apóstol Juan allí en el reino de los cielos. En Apocalipsis 19:5 dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Siervos se regocijaban en Dios y le daban gloria. ¿Por qué pasaba esto? Pues habían andado con tal fidelidad que los preparó para ser la esposa de Cristo. En el mismo versículo 17 del mismo capítulo 19 dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Hay un dicho que dice que uno es lo que come. Jesús dijo que su carne debía ser nuestro alimento, que debía ser nuestra dieta básica. Juan 6:53 dice así, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Así que hay un llamado de parte de Dios para tener una vida de entrega, de consagración y de búsqueda de Dios permanente y continuamente. No consuma comida vencida, no consuma comida adulterada. Vaya a la palabra, edifíquese con palabra de vida, con palabra sana, con palabra limpia, para que usted pueda ser vivificado y pueda enfrentar su diario vivir y llegar a la meta, que es donde todos esperamos llegar. Les compartía que los judíos no podían recibir una palabra como la hablaba Jesús, y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Cuando se predica la palabra de verdad, cuando se sirve un verdadero alimento, a muchos no le agrada. Ponga a escoger a un niño entre una proteína y un paquete de papas con sabor a pollo. Él apunta al paquete de papas.
Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del niño o del padre? El padre que controla lo que él va a comer, porque él sabe qué es lo que verdaderamente lo va a nutrir. Y esa es la responsabilidad de un pastor y un predicador. Servir comida del cielo, maná del cielo. Él tiene la provisión de parte de Dios para entregarle eso al pueblo, pero es su responsabilidad si la sirve o no la sirve. Y desafortunadamente hay pastores que la toman y la adulteran, la rinden, o sencillamente cambian el menú, dan la orden de que se sirva otro tipo de comida. Entonces están a la expectativa, ¿qué están sirviendo en nuestra iglesia? Porque parece que lo que le está dando allá está funcionando. Entonces traemos un cantante, armamos especiales, armamos retiros, entretenemos, hacemos actividades que de verdad va a hacer que la gente esté muy feliz y contenta y viviendo sus anchas. Entonces hagamos lo mismo, y así no debe funcionar. La persona encargada de servir el alimento para el pueblo tiene que ir a Dios, y Dios le dará esa provisión para que el pueblo sea sustentado y sostenido. No hay otra forma. No hay otra forma para que el pueblo prevalezca ante los ataques del enemigo en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles porque la venida del Señor está más cerca que nunca. El enemigo está atacando como nunca. El enemigo está usando la sensualidad, los placeres del mundo, todo lo que alimenta, alegra y trae felicidad a la carne. El enemigo está usando de todo. La lujuria, la pornografía, la laxivia, todo, la liviandad, la mediocridad. Y entonces la gente está comiendo eso. La gente la está pasando bien. La gente se sonríe. La gente abraza al pastor, lo aplaude. Gracias. Qué bueno, lo que quería escuchar. Y no se trata de lo que quería escuchar. Si usted le da a un bebé lo que él quiere comer, es posible que se le muera desnutrido algo. Pero si usted le sirve a ese bebé la comida que él necesita, cuando usted vaya al médico, lo va a encontrar bien de peso, lo va a encontrar bien en su desarrollo motriz, en su crecimiento, va a encontrar que no hay ningún tipo de atrofiamiento en su motricidad, en su entendimiento, en su capacidad de aprender, en su tiempo de dormir, de estar activo, de correr, de moverse, todo lo va a encontrar en un estado óptimo. Pero de lo contrario, usted ya lo conoce, usted ya sabe qué puede pasar y qué se puede venir. Entonces, para muchos, esto lo entienden como comer otro tipo de alimento. Y cuando se habla de comer de la sana doctrina del alimento que vivifica, entonces muchos lo confunden con, se está refiriendo a la Santa Cena, ya, al pan que se da en la Santa Cena y al jugo de la vid que se da para esto y esto. Y es cierto, Dios quiere que recordemos mediante su sacrificio que Él llegó a ser nuestra fuente de vida. Y es una invitación del cielo para venir a su mesa, comer y ser fortalecidos. Y esto es lo que debemos entender. No se trata de la Santa Cena, se trata de la palabra de vida. Usted viene a la iglesia cuando la palabra habla de alimento, no está hablando de la Santa Cena que se va a servir ese día, está hablando de la palabra de vida, de lo que usted tiene que recibir, de que tal vez lo que lo incomode, lo mueva de su estado de confort. Usted necesita ser vivificado. Así que usted necesita y debe orar, porque usted lo necesita, que se levante un liderazgo, un pastorado, un sacerdocio santo y levítico. Si usted lee el libro de Levítico, y muy pronto daremos una enseñanza con respecto a esto, Dios por medio de Moisés le da la instrucción al pueblo de cómo debía ser el sacerdote, qué características debía cumplir, cómo debía de comportarse. ¿Para qué? Para que ellos tenían sobre sus hombros, óigame bien, la capacidad dada por Dios para guiar al pueblo, no por el camino que a ese sacerdote le pareciera bien o a ese líder religioso, era por el camino que Dios señalaba. Por eso es que los principios bíblicos no los podemos negociar, porque si los negociamos, los estamos como cuando se toma la leche y se rinde con agua, los estamos bajando de calidad, estamos bajando los estándares que hay, y entonces no se van a dar las cosas y no va a cumplir ese alimento lo que tiene que cumplir en cada vida. Y es por eso que el Espíritu Santo ha ungido
a hombres y mujeres para que conduzcan a un pueblo apartado, óigame bien, de un mundo que se está perdiendo, un pueblo que camina bajo la plenitud de Cristo y bajo la guianza del Espíritu Santo. Y quiere que se desarrolle un pueblo que desborde de amor por el Señor, despojados del amor del mundo y de la ambición carnal. Orden, óigame bien, ese deseo de Dios, que esos ministros tengan ese celo por la santidad y que esto sea lo que se le transmita al pueblo. Eso es lo que está buscando el Señor y eso es lo que necesita que cada ministerio se desarrolle. Hoy, en buena parte, la condición raquítica, enfermiza y decadente de la iglesia se debe a un ministerio que ha descuidado su responsabilidad, que ha descuidado su llamado y que está pasando por alto que tarde o temprano tendrá que rendirle cuentas a Dios por lo que es. No se trata del número de personas y no se trata que miremos cómo van las finanzas y cómo van las inversiones y el cumplimiento de las metas que humanamente yo me he trazado. Porque la Biblia no dice, y el Señor le dirá a cada siervo suyo cuántas personas tiene que terminar cada año. ¿Con cuántas personas? Él está buscando calidad y no cantidad. Así que la mejor manera de medir es la condición espiritual de la persona. ¿Conocen a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Están dispuestos a morir por la causa de Dios? ¿Están dispuestos a entregarse y sacrificarse? ¿O vienen de una manera interesada a ver Dios qué les da? ¿Qué problema se les resuelve y todo? Es impresionante, pero ve uno personas con un deseo de entregarse a Dios, de hacer lo que Dios diga y mande, siempre y cuando le resuelva su situación económica, le arregle su problema con su hijo, con la familia, con su cónyuge, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Se trata de que yo venga a Cristo, que sea cambiado, transformado y renovado por medio de su palabra y por medio de la llenura del Espíritu Santo, que Él me guíe y me muestre el camino que está trazado en la palabra. El Espíritu Santo nos lleva y nos muestra el camino que tenemos que recorrer y nos da la fortaleza para cumplir con todas las demandas de esa palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y de esa manera se va desarrollando en mi vida y en su vida el carácter de Cristo. Porque el verdadero fruto, más que pensar en el amor, la benignidad, la templanza, la paciencia, está en que yo cada día me parezca más a Jesús. Es ahí donde tenemos que centrar. ¿Cómo lo hago? En la medida que soy alimentado por la palabra, en la medida que empiezo a aplicar en mi vida lo que la palabra dice. Entonces no se trata de que usted y yo estemos contentos, no se trata de que usted y yo vivamos felices y que tengamos todo lo que deseamos o anhelamos. Se trata de que usted conozca a Jesús, que usted viva en su palabra y que usted disfrute los mandamientos de Dios. Que usted pueda decir, no me parecen gravosos. ¿Se acuerda cuando les compartía que los discípulos cuando oían las palabras de Jesús les parecían duras? Y dice que muchos volvieron atrás y nunca más volvieron. No, Él desea que usted diga y que yo diga, Señor, tu palabra me es deleitosa. Señor, apliqué tu palabra en mi vida y mira lo que pasó. Me siento feliz, me siento libre, me siento con una expectativa, con una esperanza, me siento totalmente cambiado. Y yo les tengo una buena noticia, porque cualquiera podría decir, bueno, entonces según iglesias, con estos estándares, sí hay iglesias, sí hay hombres de Dios que aman al Señor y quieren servir con integridad, con limpieza y con pureza de corazón. Es un remanente pequeño, pero lo hay. Y ese remanente está creciendo. Se están levantando hombres y mujeres que aman y temen a Dios. Y al lado de ellos un pueblo que glorifica a Dios, que ama a Dios y que de verdad han venido para tener un encuentro con el Señor, para vivir para Dios. Sí lo hay. Y si usted insiste y persiste, lo va a encontrar. Un pueblo y un pastor, un siervo de Dios, que está dispuesto a servir a la mesa pan de vida, pan saludable, pan bueno, pan que vivifique, pan que traiga fortaleza, pan que energice la vida y el espíritu de cada persona y que lo tenga dispuesto para que pueda vivir en obediencia, para que pueda vivir en santidad, para que pueda amar a Dios con todo su corazón. Sí lo hay. Sí hay un grupo de hombres y mujeres que derriben ídolos, que amen la verdad, que no teman denunciar el pecado y que todo
su deseo es traer pan de vida, óyeme bien, de la cocina del cielo, pan vivificante, pan que sustenta y pan que cambia y transforma vidas. Sí que lo hay. Y siga orando a Dios para que se sigan levantando ministerios que de verdad estén enfocados y que estén agradando y glorificando a Dios en todo. Es eso lo que Dios quiere. Y ese remanente santo que hoy existe en el mundo y que adoran en espíritu y en verdad, son personas enamoradas de Jesús y no de sus bendiciones, ni tampoco de los dones. Lo alaban con manos limpias y con corazones puros. Y por otro lado, también hay algo trágico que tenemos que mencionar. Hay muchos que siguen saciando sus apetitos carnales y, óyeme bien, sus apetitos mundanos, que viven para el mundo y que para callar su conciencia y tranquilizarse, vienen a la iglesia y luego se atreven a acercarse a la mesa del Señor para celebrar con los justos. Eso solo lo que va a hacer es que van a acelerar la enfermedad y su muerte, pues no disciernen el verdadero pan de Dios. Recuerda que Santiago advierte que cuando tomamos la Santa Cena de una manera impura, con un corazón sucio, se toma la Santa Cena para juicio, para juicio y para muerte, y así pasa con la persona que no esté dispuesto a cambiar, la persona que no pueda soportar el pan de vida porque su pecado no le permite disfrutarlo, pero más sin embargo se arriesga por momentos a participar y tener esos tiempos como que todo está bien. Lo que va a hacer es que se va a hacer culpable de la muerte de Jesús y se le va a cobrar tal crimen que se cometió contra nuestro Salvador. Y entonces este tipo de personas no están aptas para comer alimento sólido, sino que están aptas para comer alimento liviano, alimento líquido, como leche y como cosas fáciles de digerir. Y entonces, ¿qué pasa? Su organismo, su sistema digestivo no está adaptado para comer comida sólida. ¿Y sabes qué pasa? Cuando la comen, entonces se enferma. Dele a un bebé trozos de carne, cantidad de arroz y todo, cuando él está nomás preparado para tomar leche del seno de su madre. Usted lo va a enfermar, usted va a atrofiar su sistema digestivo y va a provocar un colapso en ellos. Y eso pasa con la gente, que a veces tienen esos arranques y esos deseos de tener cómo servirle a Dios, cómo buscar de Dios en un momento de crisis, en un momento en que todo se complicó. Entonces vienen y se ponen una vestidura de santidad y están un tiempo como caminando derecho, pero su corazón sigue en el mundo. Y tan pronto su situación se soluciona y se resuelve, entonces vuelven a sus antiguos caminos. Que Dios nos libre de ir apartándonos de la perfecta voluntad de Dios, que Dios nos libre de vivir conforme a nuestros deseos carnales. Así que de verdad busque a Dios de todo corazón, entienda que Jesús es el pan de vida, es el sustento que usted y yo necesitamos, es el pan que cambia y transforma, es el pan que nos lleva por sendas de justicia y sendas de bendición. No olvide que estamos viviendo tiempos finales, la dispensación de la gracia está llegando a su fin, el diablo ha acelerado su presión sobre los redimidos y el pecado, óigame bien, se ha venido multiplicando, la maldad es el pan diario de un mundo sin Cristo. Y la única forma para que la iglesia venza es caminando y sustentándose del pan de vida que viene del cielo, o sea, de la palabra. Pues nuestra salud y fortaleza espiritual dependen de lo que comamos, y debemos comer es de este pan. Meditemos en las palabras que Jesús dijo en Juan 6:57, y yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús tenía una comunión tan íntima con el Padre y estaba tan determinado de hacer solo la voluntad del Padre. Las palabras del Padre eran su comida y su bebida, y así cada día Jesús se sustentaba oyendo y recibiendo lo que el Padre deseaba. Hermanos, este es el resultado de pasar mucho tiempo a solas con el Padre. Jesús le dijo esto a sus discípulos en Juan 4:32 y 34. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También los instruyó así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén y amén.
Entonces, a buscar de Jesús, a buscar de su palabra, alimentarnos de ese maná del cielo. Coja su Biblia, léala cada día, instrúyase en la palabra, pídale al Espíritu Santo que se la revele. Y la palabra habla de comerla. Comerla implica para nosotros vivirla, experimentarla, deleitarnos, saborearla. Y entonces usted verá una respuesta, usted verá un cambio, usted verá una transformación, usted conocerá a Dios y usted entenderá todo lo que Dios tiene determinado. Los bendigo a todos. Deseo que esta palabra llegue a su vida, a su corazón, a su espíritu, lo toque, lo cambie y lo transforme. Y haga de usted una nueva criatura conforme al corazón de Dios. Amado Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque la palabra de vida ha sido predicada y espero que llegue al corazón de cada uno como una semilla que cae en una tierra buena y que fructifica al 40, 80, 100 y más por ciento conforme a tu propósito. Que las vidas sean cambiadas y transformadas. Y que el pueblo que escuche esta palabra, que te busca de todo corazón, cada día que pase, cada día que viva, se parezca al más y más a ti. Que marquen la diferencia en un mundo que está siendo sometido a Satanás, al pecado, a la carne, pero que ellos sean vivificados, transformados, para que se vuelvan luz del mundo y salgan a la tierra, y muchos te conozcan a ti a través del testimonio y la palabra predicada por ellos. Amén y amén.